Tiene la palabra la asambleísta Lourdes Tibán. Gracias, buenos días con todos y todas. Por suerte estamos tratando solamente el primer libro, de manera que en las siguientes intervenciones yo podré hablar en cuanto a los contenidos de cada uno de los libros, pero quiero comenzar diciendo primero que me sumo a la preocupación de las mujeres respecto de la Ley 103. Este es un tema que deberíamos tener un primer acuerdo legislativo de todas las mujeres, sin importar a qué partido político pertenezcamos, para ver en qué medida se mejora la legislación y no se empeora con el intento de derogar la Ley 103, de manera que en eso no quisiera ahondar, pero sí llamar, incluido al presidente de esta comisión, al doctor Mauro Andino, para tener una reunión exclusiva y ver en qué medida este tema de mujeres no nos termine dividiendo, sino nos termine uniendo. Considero además que no sé qué será mejor, si el delito o la contravención. El solo hecho que la mujer sea maltratada o tenga violencia intrafamiliar. Claro, en la vida real se dice que tiene que ir a la tenencia política, que tiene que ir a la intendencia, y ahora le estamos diciendo que vaya a la fiscalía. Pero eso visto desde el urbanismo. Pero es una ley visto para la ciudad. ¿Qué pasa con la infracción o el delito, la contravención, lo que quieran llamar, en el tema de la violencia intrafamiliar con pueblos y nacionalidades? Porque si la mujer va a la fiscalía implica que ya no puede volver a la comunidad. ¿O es que vamos a ir a la fiscalía para hacer tener miedo al hombre que le voy a mandar a la cárcel y pasado 3 días con la misma cara toca volver a dormir con el marido? El divorcio es mucho más vergonzoso en las comunidades indígenas. La separación de las parejas es una lacra social en la comunidad. De manera que no es tan fácil decir, vamos mujeres a la fiscalía y está resuelto. ¿Cómo va a juzgar la comunidad indígena? Yo sí quiero preguntar a la comisión, hasta donde he leído el libro 1, no encuentro la diferencia y el tratamiento que debe darse respecto a esta novedosa constitución que ustedes, los oficialistas, se llenan la boca diciendo que estamos en una etapa del neoconstitucionalismo. Bueno, algunos no entienden ni lo que es neoconstitucionalismo, pero aquí he escuchado a 3 o 4 que han hablado y que lo ven como lo más novedoso de una constitución ecuatoriana, pero que lastimosamente, al ser principios copiados de los modelos europeos, como que la constitución, el neoconstitucionalismo, queda en el Ecuador, como dice un autor, como el terno grande para un hombre flaco en el Ecuador. No se está tratando de dimensionar esa nueva constitución en relación al nuevo Código Penal. El Código Penal tira al piso todos los logros que pueda tener la Constitución. Por ejemplo, el artículo 85 habla de la ejecución extrajudicial y dice que tendrán una sanción de 20 a 22 años de cárcel. Pero en este artículo exclusivo podemos estar tomando como muestra el caso La Cocha. Y el caso La Cocha, precisamente porque está determinado por los jueces, por el fiscal general, como un caso de ejecución extrajudicial, en 2 años la Corte Constitucional no ha resuelto y podrían las autoridades indígenas entonces ir de 22
de 20 a 22 años a la cárcel. Por eso es que no resuelven hasta ahora el caso La Cocha. Sin embargo, el neoconstitucionalismo reconoce una jurisdicción indígena que no debe ser pisoteada por el Código Penal. Vamos al artículo 38, error de prohibición. Y hablamos, dice que el error de prohibición se considerará cuando la persona desconoce por error o por ignorancia invencible. ¿Qué pasa? ¿No hay una posibilidad de poner ahí una excepción en cuanto a los pueblos y ciudades? Después de 4 años de la Constitución de la República, ¿cuántos en el Ecuador habrán leído la Constitución? ¿O simplemente le ponemos como ignorantes y ya nosotros no le podemos diferenciar las particularidades en el caso que nos llega la comunicación, por ejemplo, la Amazonía? ¿Qué pasa cuando un fiscal, en el caso Taromenae, por ejemplo, cuando hace 7, 8 años hubo 19 muertos en una nacionalidad indígena, el fiscal dijo, se va a aplicar el Código Penal y se va a ir hasta las últimas consecuencias? Creo que hasta ahora el fiscal de Pastaza no encuentra el camino para llegar a esas últimas consecuencias. Entonces no se le puede generalizar la ignorancia porque la persona es inútil o porque la persona no le da la gana de conocer las leyes, sino por las propias condiciones y particularidades que tiene que estar establecido en este código. El tema de la persecución es otro de los casos que tiene que ver con la privación de derechos fundada en razones de identidad. Y nuevamente vamos en el artículo 86 a topar el tema de la jurisdicción indígena. Lo que están diciendo es cuidado que a pretexto de la identidad, de establecer qué pasa con derechos propios que dice el artículo 71 de la Constitución, que directamente tiene que ver con derechos de identidad, tiene que ver con normas y procedimientos propios, tiene que ver con una aplicación no del Código Penal, sino del derecho que tiene la comunidad. Sin embargo, aquí nos están poniendo que en estos casos tendremos 22 a 25 años de cárcel. Estamos hablando entonces de una norma penal que en el objetivo primordial lo que busca es sancionar a todos quienes se opongan en un sentido unilateral al gobierno. Entonces, pónganse el tema de identidad, no sirve. Yo no sé cómo vamos a aplicar el derecho a la resistencia, si las marchas, si las movilizaciones, si las concentraciones van a tener años de cárcel. Hay que sentarnos entonces del derecho a la resistencia que nos garantiza este nuevo modelo constitucional. Hay que sentarnos en el baño o sentarnos en la cama y decir, estoy haciendo mi derecho a la resistencia, pero no puedo salir del baño, no puedo salir de la casa. ¿Cómo me voy a expresar si el Código Penal me va a mandar a la cárcel? Porque hoy puedo salir a protestar por un derecho justo que es, por ejemplo, a que no violenten la ley 103. ¿Qué tal si mañana vienen 10,000 mujeres a cuestionar precisamente el tema de las mujeres y acá afuera, si este código estuviera vigente, ya van a tener sus años de cárcel? De manera que en concreto, yo lo que quiero pedir, y lo voy a hacer llegar por escrito al señor presidente de la comisión, que el Código Penal no puede estar por encima de la Constitución cuando hoy vanagloriamos, principalmente los que fueron a Montecristi, que dicen que lo mágico de la Constitución es que protege derechos humanos y derechos fundamentales por sobre todas las cosas. Sin embargo, si miramos el articulado del Código Penal, ahora los derechos humanos no significan nada, las libertades no significan nada, el derecho indígena no significa nada, los logros que han conseguido las mujeres queda un minuto, no asambleísta. significan nada. Realmente decir, ayer alguien del oficialismo dijo que esto no es político. Es político y hay que tratarlo políticamente.
porque han reformado la justicia y la inseguridad en el país después de la consulta popular un año después sigue peor, que ahora el Código Penal hay que aprobarlo para que salgamos de la lista negra del Gafi. Por Dios, ¿cuántos ministros han caído por la narcovalija? ¿Cuántos ministros y servidores públicos están en la cárcel por dejar caer o volar tan bajo al piloto que viene desde México con los millones de dólares? ¿Cuántos ministros están en la cárcel o están detenidos por incumplir sus funciones? ¿Cómo es que ahora hay sumergibles? Ni uno. Ha concluido su tiempo, asambleísta. Es político y de forma política hay que aprobar este artículo, pero también vigilando que el Código Penal no vaya en contra de esos derechos fundamentales y de una Constitución garantista como la que hoy tenemos, que lastimosamente ustedes lo van a borrar con este Código Penal. Muchas gracias.